Bueno, vamos a esperar que otras personas se conecten para iniciar. Ujú. Ya no veo la cara. Tú viste lo que te puse acá. Pero no lo veía. Nos dicen que ya hay algunos usuarios conectados. Entonces, buenas tardes formalmente. Nosotros somos la doctora Juliana Ovalles y Evileni Vázquez, gastroenteróloga de este centro, y dando continuidad a lo que es el ciclo de live informativo para toda la población de este municipio de Moca y todo el que nos sigue en las redes sociales del Instituto de Especialidades Médicas. Hoy vamos a tratar un tema que es muy controversial. Son trastornos digestivos, en este caso la dispepsia funcional. Sí, en este caso vamos a hablar de lo que es la dispepsia. La dispepsia es un conjunto de síntomas o malestares o disconfort en la parte superior del abdomen que son persistentes y son recurrentes y tienen diferentes causas. Sí, y en base a esas causas es que podemos distinguir un tipo de otra. Por ejemplo, podemos hablar de dos tipos principales de dispepsia. Una dispepsia orgánica, la cual va a estar causada por un factor donde se identifica un daño estructural o bioquímico que es el desencadenante de la misma. Dentro de esta podemos citar entidades que son propias del tubo digestivo. Pueden ser enfermedad ulceropéptica, cáncer gástricos, reflujo gastroesofágico, ya otras alteraciones como alteración a nivel del intestino delgado, ya sea una duodenopatía. Además, podemos ver que por orgánicas también pueden ser por una enfermedad, ya sea metabólica, como diabetes mellitus tipo 2 o la diabetes como tal, enfermedades tiroideas como hipertiroidismo e hipotiroidismo. También puede estar causada por fármacos. Dentro de estos fármacos, los principales son los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, tan utilizados por todos nosotros. Y de igual forma están otros fármacos como glucocorticoides, esteroides, el sildenafil, entre otras. Sí, en cuanto a las funcionales, o sea, la dispepsia funcional, esta es la que está causada por o no tiene una causa orgánica en sí. Pero sí existen varias teorías de que pueden explicar esa dispepsia. Estas teorías, por ejemplo, la hipersensibilidad visceral, esto es cuando hay personas que tienen una sensibilidad mayor a cualquier, por ejemplo, hasta alimentos, a los movimientos del estómago. Otros son los trastornos de la motilidad, como reflujo gastroesofágico, como una gastroparesia, que eso le pasa mucho a los pacientes diabéticos que tienen una digestión lenta. También relacionado o puede ser desencadenado por alimentos. Los alimentos como cuáles, como los alimentos grasosos, por ejemplo el alcohol, la cebolla, puede ser también los pimientos, las especias. Este tipo de alimentos pueden hacer detonar lo que son los síntomas de dispepsia. También hay también alergias alimentarias. Exacto. Por ejemplo, los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, que tienen también intolerancia, alergia al gluten, pueden también relacionarse a la teoría ya alimentaria. Hay otras teorías que, como hablamos de que la orgánica es la que está causada por un factor desencadenante, la funcional, que es la que no tiene un factor en sí, sin embargo, se ha relacionado a la infección por Helicobacter pylori. No, esto es controversial porque, ¿verdad?, causa de otras entidades, pero
Se ha visto que los pacientes que tienen Helicobacter pylori y hay una erradicación del mismo tienen mejoría de los síntomas. De igual forma, se ha visto que hay factores psicológicos relacionados. Hay una teoría también psiquiátrica que plantea que los pacientes que padecen depresión o que tienen trastorno de ansiedad tienden a tener más trastornos digestivos inespecíficos. Se acuden a la consulta por cuadros de dispepsia funcional aparentemente, porque luego de uno evaluarlo y realizarle todos los estudios correspondientes, no hay una causa que justifique en el momento lo que está desencadenando y lo que el paciente está refiriendo. También podemos decir de esto que la dispepsia se puede caracterizar por varios síntomas. Sí, por ejemplo, porque hemos hablado de dispepsia por aquí, dispepsia por allá, pero no hemos dicho qué es la dispepsia en sí en cuanto a síntomas. Por ejemplo, la dispepsia, al ser un conjunto de síntomas, el más importante y el que más presentan los pacientes es dolor y ardor en la parte superior del abdomen. También se ha visto, se caracteriza por un disconfort abdominal, que es una sensación negativa, no es dolor como tal, pero se puede caracterizar por lo que es una sensación de plenitud, una saciedad precoz. Usted come y al momento con poca comida usted se llena. También las náuseas que pueden persistir, flatulencias, meteorismo, son lo más correspondiente a esta entidad. Los vómitos también se caracterizan, pero ya en pacientes que ya tienen una sintomatología más avanzada. Se ha visto que la persistencia de los síntomas de 3 a 6 meses es la que nos va a dar el diagnóstico diferencial de una dispepsia funcional de la demás dispepsia, o sea, de otras causas. Y obviamente realizando todos los estudios de gabinete. Sí, eso es bueno hacer hincapié en esto. La dispepsia se llama dispepsia cuando dura más de 3 a 6 meses, pero por ejemplo, si ahora en Navidad, que se comió mucho, se hizo muchos desarreglos, y si yo un día me pasé y comí de más y me siento con estos malestares, con esa sensación de plenitud, esto es una indigestión, no es dispepsia, porque ya la dispepsia estamos hablando de algo de muchos meses. Sí hacer también hincapié en que muchas personas creen que todo dolor en el abdomen es gastritis, y no es así. La gastritis es un diagnóstico del patólogo. Ya cuando se toma una muestra del estómago y vemos que está inflamada, eso es gastritis. Pero dispepsia en sí es lo que es todo este conjunto de síntomas. Y también tener en cuenta que existen síntomas de alarma. Por ejemplo, un paciente que tenga un dolor en el estómago fuerte, acompañado de náuseas, vómitos, que vea sangre en los vómitos o evacuaciones con sangre, negruzcas. Sí, son signos de alarma. Esos son signos de alarma. Por ejemplo, también pérdida de peso. Pérdida de peso inexplicable, porque no es que usted se va a poner a dieta, pierde peso y tiene datos de dispepsia y pérdida de peso inexplicable. Se ha visto que pacientes, sobre todo en pacientes mayores de 45 años, que ya tengan estos síntomas, ya son signos de alarma. Porque muchas veces las personas tienen un malestar gastrointestinal pasajero y no se toma el tiempo, me dio en tal mes, no, porque nadie a veces está cuantificando eso, pero es por eso que es importante ver y saber cuándo cambia este patrón, sobre todo. Sí, eso, por ejemplo, estas personas que tienen esos signos de alarma, que son mayores de 55 años, deben acudir a su gastroenterólogo, porque nosotros ya ahí vamos a hacer el diagnóstico, un diagnóstico diferencial, y vamos a hacer lo que es un hemograma para saber si tiene anemia, vamos a hacer analíticas para saber su función renal, para saber su función del hígado, también vamos a hacer imágenes. Y también lo más importante para hacer un diagnóstico diferencial y ver dentro del estómago lo que es una endoscopía digestiva alta. Sí, realmente esta es una entidad que para diagnosticarla es excluyendo otras entidades. Entonces, por eso, aparte de la parte bioquímica y hemograma que se le hagan al paciente, es importante hacer los estudios de gabinetes como una sonografía abdominal para descartar ninguna entidad a nivel de vías biliares, vesícula, sobre todo la tomografía también, que nos va a descartar cualquier entidad
aparte del abdomen superior, sobre todo en páncreas, si hay una condición biliopancreática, también no va a descartar la existencia de alguna masa o otra condición. Hay otros estudios, ya como la resonancia, gammagrafía, que serían complementarios para descartar otra patología, igual que la pHmetría, sí, son que estudios son ya más profundos, que se hacen sobre todo para descartar un reflujo gastroesofágico, algún trastorno motor diferente de lo que es el tubo digestivo. Ya después que tenemos entonces el diagnóstico de que esa persona sabemos que tiene una dispepsia funcional que no es secundaria a ningún otro trastorno orgánico, debemos iniciar el manejo. ¿Cómo vamos a manejarlo? Primero, el cambio del estilo de vida. Eso es lo más importante. Este paciente debe saber cómo comer, cuáles son los alimentos que le causan o le desencadenan los síntomas y evitarlos, como ya lo mencionamos, por ejemplo, la cebolla, los pimientos, las comidas muy grasosas. Hacer ejercicio, las gaseosas, muy importante, las harinas, todas estos alimentos que le detonen los síntomas, hay que ir suspendiéndolo. Si está sobrepeso, hacer ejercicio, porque esto le va a ayudar tanto para la sintomatología como para algún trastorno de base que tenga el mismo estrés. Claro. Entonces, como dijimos en las teorías, hay un factor que es el psicológico. Paciente que esté sometido a un estrés, que tenga algún problema psicosocial, es importante la comunicación con el mismo, darle la confianza al paciente, pero sobre todo que el paciente necesite apoyo, ya sea si es de otro especialista, sea psiquiatra, psicólogo, porque eso nos va a ayudar con la mejoría de los síntomas. También se ha visto el uso de los medicamentos. Hay medicamentos de primera línea, como es el uso de los inhibidores de bomba de protones, que nos van a ayudar a mejorar los síntomas, sobre todo cuando hay un predominio de dolor a nivel de epigastrio, y ya los inhibidores, los procinéticos propiamente dicho, son medicamentos que ayudan al vaciamiento gástrico, nos van a ayudar mejor cuando los pacientes tienen la sensación de saciedad precoz, sobre todo, o plenitud cuando comen. Entonces también existen por el tema de la depresión asociada, los psicofármacos que van a ayudarnos, los antidepresivos, que nos van a ayudar a mejorar la sintomatología, y finalmente lo que es la terapia psicológica. Sí, eso es muy importante porque está muy relacionado a lo que es el estrés, como ya tú dijiste. Entonces, eso es un tema relativamente corto. Quiero que sí tengan en cuenta que síntomas de dispepsia, dolor en la parte alta del abdomen, náuseas, vómitos, eso no es normal y deben acudir a su gastroenterólogo para entonces estudiarlos y hacer el correcto diagnóstico y manejarlo. Entonces ahora creo que si tenemos algunas preguntas, podemos ver si alguien tiene una pregunta para responderlas. Doctoras, los usuarios no han preguntado, pero le preparamos un par de preguntitas para interactuar. La primera, sí. Doctora, un paciente de 20 años con dispepsia y sangrado debe realizarse una endoscopía. Sí, todo paciente, eso son un sangrado, o sea que el paciente es una indicación de endoscopía, porque es un signo de alarma. Un sangrado, ya que esté vomitando con sangre o tenga evacuaciones negruzcas, esto debe hacernos prender el bombillo y hacer la endoscopía, porque hay enfermedades que sí pueden ser mortales y debe realizarse. ¿Se puede curar la dispepsia? En la dispepsia se mejora la sintomatología porque como no tenemos una patogenia en sí de qué lo causó, la funcional, porque la orgánica, mejorando la patología de base, van a mejorar los síntomas. Sin embargo, la funcional, que es la que no tenemos un factor desencadenante definitivo, entonces ya va a mejorar la sintomatología, se lleva con las medidas que ya explicamos, terapia psicológica, alimentación y algunos fármacos van a mejorar y desaparece. Puede que reaparezcan ya a largo tiempo, en 2 años o algo así, pero tiene que haber una comunicación médico-paciente y una cooperación del mismo, acudiendo a las terapias regulares y a su consulta. Doctora, ¿la dispepsia es una enfermedad maligna?
No, la dispepsia como tal es algo benigno, es algo que se resuelve. Por eso es que hay que tranquilizar al paciente, hacer los estudios para descartar que no haya alguna enfermedad orgánica. Pero en sí la dispepsia no va a causar ninguna malignidad, es algo mortal. Se controla, se mejora y hay que tranquilizar al paciente de esta forma. La próxima, ¿la comida chatarra está asociada con la dispepsia? El tema de la comida chatarra es que tiene varios componentes, aparte de químicos, la forma de cocción, de preparación, la que se conserva. Entonces puede exacerbar, claro que sí, a un cuadro de dispepsia a largo plazo. Obviamente, porque si te comiste algo hoy y mañana amaneciste con un cuadro de distensión, dolor, y eso no podemos atribuírselo a una dispepsia de un tipo orgánico o funcional, sino a una indigestión. Ya cuando es persistente, un paciente que come de manera regular fuera, va obviamente a ser propenso a contraer infecciones, ya sea por helicobacter o algún parásito, y obviamente sí puede causar a largo plazo la sintomatología dispéptica. Bueno, creo que está asociada a la pregunta. ¿Qué causa la dispepsia? Bueno, ya eso, la dispepsia funcional, eso fue lo que explicamos. En realidad no tiene una causa como tal, pero sí hay varias teorías. Sí hay alimentos que lo desencadenan. Está muy relacionado con lo que es el estrés. Las personas que se preocupan mucho, que tienen un problema, que están ansiosos, entonces en este caso pueden provocarle los síntomas. Los síntomas, como ya dijimos, dolor, náuseas, disconfort abdominal. Exacto. Pero sí esas son las causas, esos alimentos que lo desencadenan. Entonces vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Aquí estamos, esto es en vivo. Sí. Pueden hacer las preguntas, nosotros aquí se las respondemos. La próxima pregunta, doctora. ¿Cómo acabar con la dispepsia o qué tiempo puede durar? ¿Cómo acabarla? Bueno, ya depende. Si descartamos todo lo orgánico, si la dispepsia, entonces le ponemos, como ya Vázquez nos comentó, lo que son el manejo dietético, lo que son los fármacos para las molestias, el dolor, los fármacos para mejorar la digestión. Si es necesario acudir a un psicólogo para que maneje, porque hay muchas personas que no saben manejar el estrés. Y no saben manejar esa ansiedad, entonces comen muy desorganizado, no hacen ejercicio, pero sí se puede curar. Doctora, ¿qué puedo comer si tengo dispepsia? Bueno, como comentamos hace un momento, los alimentos, evitando los alimentos que lo desencadenan, ya sean la pimienta, pimientos, las grasas y los lácteos, podemos mejorar la sintomatología. Por ende, el manejo está enfocado en comer más frutas y vegetales, frutas no ácidas sobre todo, los vegetales cocidos, sobre todo más vegetales que no vayan a producir no, y que meteorismo. Cada quien es diferente, o sea, es muy personal. No lo que te cause dispepsia a ti me va a causar a mí. Entonces, cada quien debe conocerse y saber cuáles alimentos le detonan los síntomas. Es así. Identificar. ¿Cuáles son las diferencias entre dispepsia y gastritis? Ay, eso fue lo que yo comenté. La dispepsia es un conjunto de síntomas, o sea, esos síntomas que usted tiene, el ardor, el disconfort, las náuseas, los vómitos. La gastritis, ya eso es un diagnóstico que se hace cuando se le realiza una endoscopía, se toma una muestrecita del estómago y el patólogo lo ve en un microscopio y nos dice que hay inflamación. No es sinónimo, porque la gastritis puede causar los síntomas, pero puede que haya una dispepsia sin gastritis. ¿Qué es la dispepsia nerviosa? La dispepsia en sí
Es nerviosa porque se relaciona, sí, se relaciona. Hay factores, como dijimos, que como el factor psicológico que va a desencadenar un tipo de dispepsia, y es la que está desencadenada con pacientes que no tienen ninguna causa orgánica ni ningún otro factor desencadenante, ni siquiera el alimento, al menos que sean cuando están en situaciones de estrés. Sí, también hay que decir que mucha dispepsia se solapa con otros trastornos gastrointestinales, por ejemplo, lo que es el síndrome de colon irritable, que ya causa otros síntomas y está muy relacionado con lo que es el estrés y la ansiedad. Y la última, ¿el limón causa dispepsia? El limón puede ser un desencadenante de los síntomas, porque al ser cítrico, esto puede causar los síntomas. No es que lo cause, sino que lo desencadena, lo detona. Detonan los síntomas. Si usted sabe que los jugos cítricos, las frutas cítricas, le causan los síntomas, entonces debe evitarlo y buscar ayuda siempre para poder identificar qué lo está causando. Con eso terminamos, doctora. No sé si quieren continuar o despedirse. Pues ha sido un placer. Aquí hablando de dispepsia, cualquier cosa, ya saben, si presentan los síntomas que hemos mencionado, acudir siempre a su gastroenterólogo, porque así como la dispepsia es algo benigno, hay que identificar otras causas y otros signos de alarma. Es un placer y buenas noches. Buenas tardes.